¿no? Que es el de las brindar capacitación, ¿no? Principio de información y capacitación. Este principio nos dice, las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben, ¿no?, del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación, ¿no? Preventiva, desarrollar, ¿no? Con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? ¿No? Que el empleador, ¿no? La empresa, tiene que anticipadamente formar a sus trabajadores antes de desarrollar cualquier tipo de actividad, ¿no? Nosotros tenemos aquí a nivel nacional muchos sectores, sector minero, hidrocarburos, textiles, entre otros, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene un análisis, una identificación, un diagnóstico, y cada uno de ellos tiene actividades de repente de alto riesgo, ¿no? De repente no es de alto riesgo, pero estas, ¿no?, actividades, sea cual sea, el trabajador tiene que recibir previamente, ¿no?, una capacitación adecuada, y también las específicas, ¿no?, que vamos a ir hablándolo más adelante. Entonces, con ello, aseguramos que los trabajadores estén preparados para afrontar estos posibles riesgos, ¿no?, asociados. Entonces, no solamente es enfocarnos en el trabajador, recordemos, ¿no?, que detrás de cada uno de nosotros como personas hay familias, ¿no? Y eso nos pone en ese punto, ¿no? La salud de los trabajadores y su familia, ¿no? Entonces, hay que velar por la prevención, la protección, formar esta cultura de seguridad, ¿no? Para que el trabajador, más que cumplir los estándares, ¿no? Cumpla de manera adecuada siempre, sin la necesidad de repente de estar, ¿no?, atrás, observándolo, supervisándolo. ¿Y esto cómo se logra? Mediante la participación de los trabajadores en las capacitaciones, ¿no?, en el entrenamiento y otros. Entonces, esto es uno de los principios importantes dentro de lo que nos brinda la ley 29783. Pero continuamos también con la ley, porque hay artículos, ¿no?, que nos ponen, por ejemplo, el artículo 19 y el artículo 24. ¿Qué nos dice el artículo, no, 19? Dice, consulta, información y capacitación son claves para la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tanto trabajadores como sindicatos deben participar activamente en lo que incluye o lo que sería el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, esta participación incluye, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de algún documento, sí, pero también, ¿no?, en la identificación de estos peligros para poder analizar y saber qué tipo de capacitación debe recibir mis trabajadores, ¿no? ¿Quién más que un trabajador experimentado, ¿no? Con conocimientos, que pueda dar esta información, pueda tener esta conversación, tanto de repente con el empleador, con el comité, ¿no? Aparte de los trabajadores, para poder saber e identificar qué temas debo tratar, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están afectados por ese tipo de actividad? ¿No? Entre otros. Y bueno, la 24 también nos dice, ¿no? La participación activa, ¿no?, es esencial en el sistema de gestión. De igual manera, ¿no? Esto implica que los trabajadores se deben implementar mecanismos, ¿no?, que permitan la participación efectiva. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo yo conseguir que mi trabajador, ¿no?, participe o de repente me pueda dar una recomendación, un comentario, ¿no? Una forma de poder decirme a mí, como empleador, como comité, que los temas de repente no son los más adecuados, o que de repente la forma en la que se están dando las capacitaciones no son las más adecuadas, o no se están utilizando los elementos necesarios, ¿no? Tengo que implementar alguna manera para que mis trabajadores en general, ¿no?, puedan, ¿no?, mencionar, puedan participar, y eso es parte de la participación y consulta de esto mismo. Entonces, siempre lo recomendable para toda empresa, cualquier tipo de sector, seas grande, seas pequeña, es siempre involucrar a los trabajadores, ¿no? Para que así se promueva una cultura, una organización, ¿no?, de seguridad en la empresa. Entonces, ¿qué más podemos ver respecto a la ley? Capacitación. Ahora sí, ya hablábamos de lo que es la participación. Ahora vamos a hablar netamente qué me dice la ley o en qué puntos específicos de la ley de seguridad me habla, ¿no?, de la capacitación. Tenemos tres artículos que vamos a mostrar por ahora, ¿no? Artículo 27, artículo 49 y artículo 74, ¿no? Si nos damos cuenta, los artículos están en diferentes rangos. Entonces me dice, el empleador
define los requisitos de competencia para cada puesto. Debe garantizar capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral. Y aquí es un punto importante porque más adelante lo vamos a hablar. Claro, las capacitaciones tienen que ser dentro de la jornada laboral. Sí, es importantísimo eso. Pero lo anterior menciona, el empleador define los requisitos de competencia para cada puesto. Entonces, esto se logra ¿cómo? Haciendo, ¿no? Un diagnóstico, ¿no? Inicial, ¿no? Implementando mi matriz de per se, ¿no? Entre otro tipo de elementos partícipes de este sistema de gestión para poder determinar y así, ¿no? Crear los programas. Y hablamos de programas porque hablamos de programas de seguridad, servicio, pero el programa que estamos viendo hoy es el de capacitación. Entonces, en base a esta identificación previa, ¿no? De repente yo recién estoy empezando, ¿no? A implementar un sistema de gestión, bueno, hago un diagnóstico inicial, hago mi per se, entre otros tipos, y allí empiezo a hacer mis programas de cumplimiento. Tengo que cumplirlos. Por algo yo me doy plazos, ¿no? Por algo me doy plazos, por algo evalúo a quién voy a capacitar en qué tema, ¿no? ¿En qué tema? Y esa es la idea. La 49 me dice, obligación del empleador. ¿De qué? Brindar capacitación y entrenamiento oportunos y adecuados en seguridad y salud. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el trabajador, como ya mencionaba, apenas ingresa a la empresa, por lo menos debería recibir una inducción, ¿no? Debería recibir esta inducción, no solamente de la empresa, sino también de seguridad, en la que se le explique, ¿no? De repente, a qué tipos de peligros va a estar expuesto según la actividad que realice, ¿no? Y asimismo también entregarle y decirle, mira, acá está el programa que vamos a cumplir este año, ¿no? En tales meses vamos a recibir tales capacitaciones. A ti, según el puesto de trabajo, ¿no? que tienes o las actividades que tienes, te van, ¿no? a corresponder estos temas, ¿no? La idea es que participes, ¿no? La idea es que participes, ¿no? Y nos acompañes en este proceso. Eso es lo que debe hacer un empleador, ¿no? Asegurarse de que el trabajador, sea cual sea la actividad que vaya a realizar, esté preparado previamente, ¿no? No solamente basta con contratarlo, ¿no? Y mandarlo a trabajar, ¿no? Eso no debería ser, porque el trabajador no sabe de repente a qué tipo de actividades, ¿no? Y peligros o riesgos se va a estar exponiendo. Entonces, prepararse siempre de manera oportuna y adecuada, ¿no? Adecuada hace referencia a usar los mecanismos adecuados, ¿no? Que sea siempre con las herramientas, utensilios necesarios, en un lugar adecuado, con una persona con experiencia, entre otros. En la 74, ¿no? En el artículo 74 me dice, obligación de los trabajadores, que revisar programas de capacitación y proponer mejoras al empleador, ¿no? Eso es lo que mencionaba previamente, ¿no? Es lo que mencionaba previamente, pero me dice, ¿no? Eh, los trabajadores tienen la obligación de revisar los programas, en general, todos los programas, pero también el de capacitaciones. No nos olvidemos de este programa. Me vuelvo a mencionar, este programa es tan importante como el programa de seguridad o de servicio u otros. Es tan importante como eso. Entonces, todos tienen que ser revisados y evaluados de manera continua, ¿no? Y con ello, ¿no? Formular recomendaciones al empleador para mejorar, ¿no? Esta efectividad. Y siempre, siempre trato de brindar la información de formar una cultura, esta cultura de seguridad. Entonces, eso es lo que nos brinda esta previa, ¿no? Respecto a los artículos. Pero vamos a leer un artículo más, el artículo 29, que nos habla, dice, los programas de capacitación deben. ¿Cómo deben ser las capacitaciones? ¿Cómo yo hago un programa? ¿Qué debe incluir? ¿Qué debo hacer? ¿No? Siempre hay esas preguntas. Normalmente las empresas, ¿no? Eh, cosa que de repente siempre tienen que evaluarlo, pero normalmente las empresas usan un programa, por ejemplo, 2022 y lo replican 2023. ¿Eso es correcto? Bueno, eso no es correcto. No debería ser correcto porque a lo largo de un año han pasado diferentes eventualidades, ¿no? De repente hay nuevos procesos, de repente hay nuevos puestos de trabajo, de repente hay nuevos equipos, nuevas maquinarias, de repente ha habido algún tipo de eventualidad, un incidente, una emergencia, un accidente, algo. Entonces siempre hay que reevaluarlo. Entonces me dice, ¿no? Los programas de capacitación deben.
deben que hacerse extensivo a todos los trabajadores, atendiendo, ¿no? De manera específica los riesgos existentes en el trabajo. Y acá también hay un punto. Todos los trabajadores, todos incluyen desde la gerencia, ¿no? Hasta los trabajadores en general, ¿no? O sea, desde la máxima autoridad, ¿no? De repente hasta el último trabajador, ¿no? Hasta el más nuevo. A todos les corresponde. Todos deben participar. Este programa, según el análisis, ¿no? Según el tema que hayan elegido también para poder enfrentar estos peligros, debe abarcar de repente a todos en general, a un grupo específico, de repente al área de operaciones, al área de almacén, logística, entre otros, deben brindárselos. Entonces, es un indicador esto, ¿no? A fin de año, cuando hagamos el cierre del programa, nos va a dar el indicador. Y de repente por allí puede haber, ¿no? Falencias. ¿Qué pasa si al final del año tenías programado capacitaciones para todos, pero hubieron trabajadores que no llevaron las capacitaciones o que no llegaron a cumplir, ¿no? Con las capacitaciones que estaban programados, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, ahí estamos haciendo un incumplimiento a nuestro programa. ¿Qué más nos dice? Ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia. Claro. La normativa nos indica que puede ser brindado por el empleador o de repente por un trabajador de la empresa. Sí, lo ideal es que una persona competente, con experiencia, ¿no? En este caso, pueda transmitir, enseñar, brindar una capacitación a tus trabajadores, ¿no? Lo ideal, o lo que muchas empresas también hacen en muchos casos, no es lo ideal, perdón, lo que muchas empresas hacen en muchos casos es contratar a una empresa externa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, QHC brindamos siempre capacitaciones, ¿no? Parte de nuestras labores, entre otro tipo de implementación de sistema de gestión, los webinars, entre otros, es nos vamos y brindamos capacitaciones, cumplimos, ayudamos a otras empresas, ¿no? A cumplir con estos parámetros, ¿no? De repente, la empresa no cuenta con un especialista en algún tema en específico. Bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso estamos para poder brindar, ayudar, entrenar, capacitar, certificarte, todo ello, ¿no? Entonces, eso también es importantísimo. ¿Qué más nos dice? Ofrecer, ¿no? Cuando proceda una formación inicial y cursos de actualización, ¿no? En intervalos adecuados. Una formación inicial, ¿no? Una inducción. Ojo, la inducción también es parte o tiene que estar dentro de este programa de capacitaciones, ¿no? Un apartado específico que se llama inducción de seguridad. Tienes que hacerlo, ¿no? Conforme a tu programa, ¿no? Cuando ingresen los trabajadores, ¿no? Cuando están brindándose o cuando van a hacer algún tipo de actividad específica, igual que los cursos de actualización, ¿no? Es importante, por ejemplo, ¿no? En un caso, yo tengo programado para los meses, ¿no? De manera trimestral mis capacitaciones, ¿no? En febrero tengo un tema específico, imaginemos IPRC. Lo tengo porque en mi identificación de peligros, en mi matriz de IPRC, me indica que tengo que enseñarle o tengo que capacitar a mis trabajadores en la identificación de sus peligros. Ok, lo realicé en febrero. Tenía 30 trabajadores, lo realicé en febrero. ¿Qué pasó con los trabajadores que ingresaron en agosto? Ya no somos 30, somos 35. ¿Qué pasó con esos 5? Bueno, ellos también deben recibir esa capacitación. Entonces, yo tengo que evaluar o reprogramar, ¿no? A este grupo de trabajadores para que lleven esta capacitación, ¿no? Que se dio anteriormente. Yo no los puedo dejar en el aire. Yo no puedo decir, no, ellos entraron después, no les compete. No, eso no puede ser así, porque esta información tiene que llegar a todos, ¿no? Y así es como se indica. ¿Qué más? Ser evaluados, dice, por parte de los participantes en función a su grado de comprensión, ¿no? Y la utilidad. Eso es importante. Una capacitación posterior tiene que haber una evaluación, ¿no? Para entender, ¿no? El nivel valga la redundancia, de entendimiento de esos trabajadores. ¿Cómo llegó a ellos la capacitación? ¿La entendieron? De repente fue muy técnica y no aprendieron, ¿no? No entendieron, eh, porque suele pasar que a veces, ¿no? Los trabajadores, y por eso también tiene que haber un compromiso de ello, y también va mucho de la mano de quién capacita, ¿no? ¿Quién capacita? El capacitador tiene que ser activo, tiene que ser partícipe. Un capacitador no puede tener personas o trabajadores,
No que estén durmiendo, que estén distraídos, ¿no? Porque esta es la idea. Yo te estoy capacitando a ti, mi empresa está capacitándote para que puedas afrontar estos peligros, estos riesgos. Tienes que entender y con ello se hace la evaluación posterior, ¿no? Puede ser de manera digital, ¿no? Física, ¿no? Pero tiene que haber un sustento, una forma en la que yo te haya evaluado, ¿no? Esta evaluación tiene que ser, ¿no? De un sustento para poder tener también una lista, ¿no? De mis trabajadores que han participado, ¿no? Con las notas obtenidas y saber también por qué de repente algún trabajador, puede ser el caso, desaprobó esta prueba o de repente no sacó una buena nota o lo ideal dentro de mis estándares de nota, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Con esta evaluación uno identifica, de repente el capacitador no es el adecuado, de repente el lugar no era el mejor, de repente el horario no era también el más adecuado para el momento, entre otros. Entonces, esta evaluación es importantísima para saber el grado, ¿no? de entendimiento de mis trabajadores en general. ¿Qué más me dice? Eh, este programa debe ser revisado periódicamente. ¿Con quién? ¿Con la participación del comité o en el caso de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y debe ser modificado de ser necesario para garantizar su pertinencia y eficacia. Claro, estaba en la parte E, ¿sí? En la parte E que dice debe ser revisado periódicamente con la participación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, ¿no? Y deben ser modificados de ser necesario para garantizar su pertinencia y eficacia. Listo. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Yo de repente tengo un programa, ¿no? Un programa que de repente lo aprobé, ¿no? Imaginemos en diciembre de 2024 para que lo que corresponde 2025. Está bien, listo. Pero si continuamente lo estamos revisando y a mitad de año se agregó un nuevo procedimiento, un nuevo equipo, entre otros, yo puedo modificar, puedo agregar, ¿sí? Y ponemos una fecha de actualización, modificación, entre otros, porque este programa, la idea es mejorarlo, ¿no? Mejorarlo. Yo no estoy diciendo de repente que una capacitación no hice, lo borro este criterio, no, eso no debería ser, ¿no? Eso no debería pasar. Lo que sí podemos hacer es mejorarlo sí, de repente agregar un tema más, ¿no? Y mencionárselos, ¿no? Ante el comité o supervisor, ¿no? De seguridad, la exposición de por qué este tema, ¿no? Se está agregando, cuándo se va a dar, qué plazo tenemos, a quién corresponde. ¿Está bien? A ver, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? El F, ¿no? Contar con materiales y documentos idóneos. Claro está. Eso también incluye el lugar de la capacitación, ¿no? Tiene que ser un lugar adecuado, ¿no? Igual que los materiales, ¿no? La exposición, ¿no? ¿Qué información voy a transmitir, ¿no? ¿Qué materiales voy a entregar? De repente yo tengo una capacitación de trabajos en altura para mis trabajadores como parte de mi matriz, porque mis trabajadores hacen actividades de alto riesgo en altura. Listo. No basta, no basta con que yo solamente te dé la parte teórica y ya cumplí. No, hay que también ver esta parte didáctica, ¿no? En la que yo puedo enseñarte a ti cómo colocarte un arnés, ¿no? Cómo hacer una inspección, ¿no? ¿Dónde puedo anclarme, ¿no? ¿Qué parámetros, entre otros? Entonces, tienen que ser siempre los materiales, ¿no? Y documentos idóneos, ¿no? Procedimientos. Te entrego tu procedimiento de trabajo de alto riesgo, ¿no? Aquí te enseño cómo hacer una TS, entre otros. Eso es lo que nos menciona este punto. ¿Qué más? Dice, adecuarse al tamaño de la organización y a la naturaleza de sus actividades y riesgos. Eso también, volvemos a repetir, es importantísimo. Tiene que velar la primacía de la realidad de la empresa, ¿no? Yo no puedo tener actividades de alto riesgo y solamente ponerte de capacitación, ¿no? Salud mental, ergonomía, uso de PPs y per se, nada más. No, no puedo solamente hacerlo. Tiene que ser en base a la realidad, ¿no? A base a mi análisis. Si es de alto riesgo, tengo que implicar más capacitaciones, sobre todo a este grupo de personas específicas. O de repente agregar otro tipo de capacitaciones que son importantes, ¿no? De repente riesgo eléctrico, ¿no? Entre otros, para en general.
porque lo que yo estoy haciendo es capacitar a mis trabajadores. No lo tomemos como una pérdida de tiempo, no lo hagamos, no, no, eso no puede hacer. Yo estoy capacitando para evitar algún tipo de eventualidad, para que mis trabajadores sepan cómo actuar de repente en caso de una emergencia, entre otros. Entonces, esto fue, ¿no? De lo poco eh, que podemos ver de la ley, ¿no? Y cada sector tiene sus propios, ¿no? Normativas, sus propios reglamentos. Entonces, también, como jerarquía, hablemos de la ley y después de ello apliquen lo que su sector también indica. Entonces, esto fue respecto a los artículos. Eso fue respecto a los artículos. Pero ¿qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? Ahora sí, hablamos de capacitación, pero yo pregunto, ¿no? ¿No? Capacitación, entrenamiento, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo que formación también? No, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo. Nuestro programa tiene que tener capacitaciones y parte de ello también se puede incluir el entrenamiento. Pero ¿qué me dice la de la capacitación? Me dice, son conceptos parecidos, pero no son lo mismo. Capacitación, me dice, es la preparación de una persona para dotarla de conocimientos para una actividad, una tarea, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Un momentito. El entrenamiento me dice, desarrollan habilidades para un determinado trabajo en un corto plazo, orientado usualmente a que las personas desarrollen destrezas y habilidades en un determinado puesto de trabajo. Luego me dice también, ¿no? Existe un concepto, ¿no? Similar entre ambos, entre capacitación y entrenamiento, sí, pero la capacitación es dotar de conocimientos y el entrenamiento de habilidades. Y la formación es como un conjunto, ¿no? La formación es algo más, como que dicen, a nivel intelectual, ¿no? La formación es como de repente ya llevar un curso especializado, ¿no? Un estudio, algo, ¿no? En la que ya abarca más de un tema de educación, ¿no? Pero la que nosotros deberíamos siempre apuntar, bueno, realizar en base a este programa es el tema de la capacitación, ¿no? La formación es válido también, pero eso es un añadido, un plus de repente que puede formar tu empresa. Entonces, la idea siempre es la capacitación, el entrenamiento también. Entonces, resumiendo, los tres son importantísimos. Sí, pero nuestro programa tiene que incluir las capacitaciones, ¿no? Con tiempos específicos, tiempos determinados, evaluaciones periódicas, ¿no? Temas relevantes para tu empresa, ¿no? Y el entrenamiento también se va a dar, ¿está bien? Ahora, sí, ya de lleno a lo que es el programa anual. Aquí tenemos un formato similar, ¿no? En lo que es el programa anual de capacitaciones. Este programa, en general, aquí tenemos un formato, un modelo, ¿no? Ahí eh, tenemos data importantísima, ¿no? Tenemos el año en específico, puede ser 2024, 2025, ¿no? Es el del año pasado, la de este año, la que vi, o el año que estamos cursando, la información en general, pero me dice, todos estos programas debe ser desarrollado en base a qué, a mi diagnóstico, ¿no? A la evaluación de repente de mis programas, perdón, de mis eventualidades anteriores, o también en base a mi programa del año pasado, evaluar si los temas continúan, si agregamos, si quitamos algún tema, ¿no? Eso es importante. Entonces tiene que adaptarse a la realidad de lo que va a ser el año 2025. Y la capacitación tiene que brindarse de repente al trabajador, ¿no? A todos los trabajadores, capacitaciones específicas para lo que es el comité de seguridad, capacitaciones específicas de repente para lo que son las brigadas de emergencia, ¿no? Y así sucesivamente, según tu programa o lo que tú puedas crear. ¿Sí? Este programa, como bien digo, ¿no? Que ya vamos a explicar las partes y cómo hacerlo, tiene que evaluarse según los meses, ¿no? Tenemos 12 meses al año, ¿no? Y tenemos programado que las capacitaciones se van a dar de repente de manera trimestral, de manera bimensual, ¿no? La idea es que tengamos las capacitaciones programadas por cada mes en específico. Tengo programadas en marzo, en mayo, en julio y así sucesivamente. Y dentro del rango de ese mes, yo tengo que prepararme, ¿no? Tengo que pedir, ¿no? Y solicitar la participación de repente de la máxima autoridad, de las jefaturas, para que apoyen, ¿no? La participación de sus trabajadores en estas capacitaciones, ¿no? Entonces, por ello, siempre tiene que estar evaluándose, ¿no? Revisándose.
y aplicando de repente la mejora continua, ¿no? En esto mismo. Es importante también recalcar que este tipo de documentos, ¿no? Eh, debe ser, ¿no? O debe estar siempre al día, actualizado, ¿no? En caso de una inspección, ¿no? Una, una auditoría, entre otros, este documento debería estar actualizado, ¿no? Debería al menos tener un espacio específico en la que tú puedas, ¿no? Colocar cuándo fue la última vez que lo revisaste, ¿no? O que haya de repente una constancia en las actas del comité o de los actos del supervisor en la que se revisó el programa, ¿no? Y que todo está cumpliéndose, ¿no? Acorde a lo programado, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver con esto, ¿no? Esto es importante porque vamos a contar un pequeño caso, un pequeño ejemplo, ¿no? Un programa eh, se crea, ¿no? Junto a un sistema de gestión, ¿no? Nosotros brindamos servicios, ¿no? Nuestra parte de nuestras labores es brindar servicios de seguridad, ¿no? Implementar, auditar, muchas labores que tengan que ver con el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay casos, o nos ha tocado casos en los que tenemos que implementar sistemas de gestión, ¿no? Empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, medianas, eso sí, no hay problema, eso se puede hacer, pero siempre nosotros vamos según y nos ajustamos según las necesidades del cliente, según las necesidades de los clientes, ¿no? El cliente necesita un programa, un sistema de gestión que dentro de su programa de capacitaciones sea en base a la realidad de la empresa y nosotros, ¿no? Tenemos que hacer este análisis en participación de ellos, evaluar, proponer, ¿no? Para poder darle seguimiento a ello. Entonces, eso es importante. Entonces, siempre realizarlo en base a su realidad. Entonces, bueno, habíamos tenido casos en los que hemos tenido este caso, ¿no? En el que hemos implementado y parte de sus requisitos es un programa anual de capacitaciones acorde a su realidad, ¿no? Entonces hemos abordado riesgos, identificado peligros, hemos revisado IPCs, actualizado, hemos hecho un diagnóstico inicial, muchos procesos para poder tener un buen programa, para tener un buen programa y que esto cumpla, ¿no? Con las expectativas, las necesidades del empleador, ¿no? De la empresa, ¿no? Y la de nosotros de brindar un buen servicio. Entonces siempre es importantísimo, ¿no? Recordar ello. Es parte de este proceso, ¿no? Establecer de repente, como mencionaba anteriormente, no solamente un programa anual de capacitaciones con fechas específicas, ¿no? Sino también de repente, a la par, establecer un programa o un plan, ¿no? De qué hacer, un plan de reestructuración de capacitaciones o de seguimiento o de actualización. Un plan es ideal, también puede ser, ¿no? Para poder evaluar, como bien decía el ejemplo, de qué pasa si yo tengo como aquí se ve, ¿no? Ergonomía y gimnasia laboral en junio, y la brindé, y bacán, y todos participaron, pero en noviembre, o de repente, en julio también entró otro trabajador. ¿Le compete esa capacitación? Sí, sí le compete, pero ya se dio anteriormente. ¿Cómo hago? Bueno, hacemos un plan, ¿no? Hacemos un plan de repente a fin de mes, ¿no? O de repente juntamos un grupo específico de trabajadores, ¿no? Entre otros, y le brindamos esta capacitación que no había recibido porque anteriormente no había estado dentro de la empresa. Eso es lo que se debe hacer. Entonces voy a tener dos informes al final del año, ¿no? Voy a tener un informe de la capacitación que se brindó en junio y de repente otro informe de los trabajadores nuevos que entraron de repente de agosto hasta diciembre, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Esa capacitación le compete a todos, todos. Por más que seas nuevo, también te compete. Y claro está, no porque yo soy un trabajador nuevo, mañana me ingresa un trabajador nuevo, lo voy a atacar con todas las capacitaciones y vas a llevar en un solo día todo, no. Debería ser de manera progresiva, ¿no? Para que se adapte, para que reciba toda esta información de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos mostrando y ya empezamos aquí a ver, ¿no? El tema de los requisitos. ¿Qué me dice los requisitos generales? ¿A quién le compete, no, el programa anual de capacitaciones? ¿A quién le compete? Bueno, le compete a empresas MIPES, no MIPES, públicas y privadas. Seas empresa grande, mediana, pequeña, tengas 500 trabajadores, tengas 100, 50, 19 o 6 trabajadores,
te compete, ¿no? Y aquí hay un tema importantísimo. En muchos casos, empresas que no tienen un comité, pues porque a veces, ¿no? Las empresas dicen, no, bueno, no tengo 20 trabajadores, no voy a hacer comité. Te compete y deberías tener un supervisor de seguridad, sí. Pero como tampoco a veces no lo eligen, no tienen un programa establecido, ni siquiera saben de la existencia de un programa. Y allí estamos en un incumplimiento, ¿no? ¿Cómo yo puedo tener, de repente, trabajadores haciendo actividades sin recibir ninguna capacitación, sin recibir ninguna inducción previa? Entonces, aquí está la idea, ¿no? Seas pequeña, seas mediana o grande, tienes que tener un sistema de gestión. El reducido, el completo, ¿no? Según lo que te necesitas, ¿no? Pero debes cumplir con este procedimiento, ¿no? Si no estarías teniendo una infracción, ¿no? En caso de que de repente que tengas una inspección u otros. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién aprueba este documento? Bueno, lo aprueba el comité de seguridad o el supervisor de seguridad, sea tal caso, ¿no? Y ellos son los que deben revisarlo y verificar el cumplimiento de manera mensual, ¿no? O periódico. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, yo como empleador, sí, mi responsabilidad es hacer el programa. No, de repente el empleador, la empresa, ya tiene un trabajador designado del área de seguridad o de repente que cumple las funciones de la seguridad, ¿no? Y él va a hacer el programa. Listo, yo hago el programa de seguridad, ¿sí? De repente yo también soy parte del comité o de repente también soy el supervisor o de repente no. Eso sí puede variar, pero yo hago el programa. Este programa tengo que presentárselo al comité o al supervisor de seguridad, ¿no? Y mediante una revisión, ¿no? En una reunión o de repente, ¿no? De manera continua, tiene que aprobarlo. Este documento lo va a revisar, lo tiene que aprobar. Y esta aprobación significa que se va a cumplir y se tiene que cumplir lo que indica este programa de capacitaciones de aquí, fin de año o hasta la fecha específica que se haga el corte, ¿no? De año. No, normalmente siempre es todo un año, todo 2025, todo 2024 es lo ideal. Entonces, ¿quién lo aprueba? El comité. Entonces, ¿qué más? Los registros. No lo habíamos mencionado hasta el momento. Los registros de participación o que han sido parte de esta capacitación, ¿no? Y tenemos el nombre completo, ¿no? Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. Documento importantísimo, parte de los 8 registros obligatorios, ¿no? En caso de una visita a una FIL, ¿no? Este documento es importantísimo, tiene que estar fechado, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, pero tiene que estar fechado con el tema, la duración, el lugar, los participantes, firmas, quién lo realizó, entre otros. Un documento esencial y que tiene que guardarse, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más? Obligaciones del empleador. Ya lo mencionábamos. Como empleador, mi obligación es elaborar este programa de capacitación. Designo un trabajador, ¿no? Un área específica para que lo elabore. Parte de mi obligación como empleador, brindar las capacitaciones, ¿no? Eh, necesarias a los trabajadores que necesitan estas capacitaciones, ¿no? Todos los trabajadores deben ser capacitados, todos, ya lo mencionamos, todos, específicamente desde la gerencia hasta el último trabajador, todos deben recibir esta capacitación, ¿no? Según lo que le compete, claro está, tiene que hacerse de forma anticipada. Y esto va de la mano con la siguiente, solo acceden a zonas de alto riesgo quienes ya han sido capacitados adecuadamente. Yo no puedo contratar a alguien y mandarlo a hacer una actividad de alto riesgo sin haberlo capacitado, entrenado, capacitación general específica. No puedo, ¿no? Entonces, debería hacerse lo mismo para todo tipo de trabajadores, en verdad, ¿no? Debería brindarse una capacitación, una inducción necesaria, previa, ¿no? Para hacer un cumplimiento y seguimiento y que el trabajador haya entendido este proceso, una evaluación para poder entender y conocer que el trabajador haya comprendido. ¿Qué pasa si el trabajador le doy la inducción y desaprueba el curso? Bueno, ese trabajador, para mí, no comprendió de repente eh, este curso en general. Yo debería reprogramarlo, ¿no? Porque yo no puedo tener un trabajador de alto riesgo de repente de trabajos en altura, en el cual le di una capacitación, le di un examen y desaprobó. No lo puedo mandar a campo, ¿no? Tengo que pensar en reevaluarlo, en buscar la forma de repente de que pueda comprender los puntos que no entendió, ¿no? Y así sucesivamente, siempre de la mano y apoyando a los trabajadores.
La responsabilidad del supervisor o del comité, de igual manera, lo mencionábamos, ¿no? Aprobar, monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de este programa anual, ¿no? De capacitaciones, siempre es seguimiento, ¿no? Dentro de las reuniones del comité, ¿no? Debería haber un ítem en el que se diga, ¿no? Revisión de los programas en general de seguridad, entre otros, ¿no? Y que se coloque, ¿no? Se revisó el programa de seguridad, de capacitaciones y se está cumpliendo, ¿no? Este mes se llevó esta capacitación, tuvimos cierta cantidad de participantes, el porcentaje de aprobado fue tal y así sucesivamente. ¿Qué más? La participación, ¿no? Activa, ¿para qué? Para hacer, elaborar, fomentar, ¿no? Participar, entre otros, en las políticas, planes, programas en general. ¿Y qué más? Promover, ¿no? Promover, asegurar de que los trabajadores, ¿no? Estén recibiendo capacitaciones, ¿no? De repente hubo una capacitación que por un tema laboral, carga de trabajo, justo unos meses complicados, no se pudo dar, ¿no? El comité o el supervisor tiene que verificar por qué no se dio, ¿no? ¿Por qué si yo tenía programado en julio no se dio la capacitación? ¿No? Y llegar a un consenso. Entonces, reprogramarlo a una fecha consiguiente, ¿no? El mes siguiente o una fecha específica en la que se puede dar. La idea es que se dé, ¿no? Yo no puedo llegar a fin de año de repente o ya al finalizar el año y tener capacitaciones que no se han dado, ¿no? Entonces ahí estamos también incumpliendo con nuestro propio programa y nuestros propios procedimientos. De los trabajadores, de igual manera, ¿no? Tenemos el rollo de obligaciones. Del trabajador, claro está, participar. Es esencial que el trabajador participe. ¿Cómo lo logramos? Incentivando una cultura, solicitando apoyo, ayuda, conversando, comunicando, ¿no? De repente con jefaturas, supervisores, entre otros, para que ellos también puedan participar, ¿no? Esa es la idea. Evaluar si las capacitaciones que están recibiendo son las más adecuadas. Ojo, porque una cosa es recibir la capacitación y evaluarte si has entendido la capacitación y de repente luego hacer una pequeña encuesta o de repente unas preguntas así aleatorias si el curso que recibieron fue el más adecuado, ¿no? Si entendieron, si fue muy técnico, si el capacitador estuvo bien, si los materiales fueron idóneos, entre otros. Entonces, eso también es importante, ¿no? Tener en cuenta. ¿Qué más? Y obligaciones, ¿no? Revisar los programas, que eso también es parte, ¿no? De los representantes de los trabajadores en el comité, ¿no? Y formular recomendaciones. Estamos repitiendo información que ya hemos mencionado al comienzo porque es igual esencial, importante. ¿Qué más nos dice? Las oportunidades de las capacitaciones. Como bien decía, las capacitaciones. Yo tengo un programa, sí, bacán. Este programa lo vamos a cumplir. Pero ¿cuándo yo debería igual capacitar a mis trabajadores? Bueno, al inicio de la jornada, perdón, al inicio de cuando vaya a empezar mis actividades laborales, ¿no? Cuando firmo contrato, por consiguiente, ¿no? Los días siguientes, según la modalidad también de trabajo que tengas, durante el desempeño laboral, ¿no? Una actualización periódica, ¿no? De repente yo tenía un tema específico, ¿no? Uso de herramientas de poder, ya, acá. La brindé en febrero, listo, pero de repente yo puedo actualizar a mis trabajadores y volver a brindárselas, ¿no? En septiembre, ¿no? Porque ya pasaron varios meses, ¿no? Entre otros. ¿Cuándo también debo capacitar? Cuando hay cambio de función o de puesto de trabajo, ¿no? Un trabajador va a cambiar sus actividades, se va a exponer a otros peligros, entonces nuevas oportunidades para poder brindarle una capacitación efectiva al trabajador. Cuando se implementan nuevas tecnologías o equipos, nuevos procesos, ¿no? Y conforme lo que indique también el programa anual de capacitaciones. Abajo, en la parte inferior, hay un punto importante. Los costos de estas capacitaciones, claro está, son asumidas al 100% por el empleador. En ningún caso el costo de esas capacitaciones debería recaer sobre los trabajadores. Entonces, eso también es algo que debería considerarse. eh, si en algún momento alguien recibe una capacitación y te dice, no, mira, te vamos a cobrar, eso no debería ser, ¿no? La ley nos dice, la ley 29783 nos indica, los costos son asumidos al 100% por el empleador. En ningún caso debe, ¿no? recaer sobre los trabajadores. Entonces también allí hay una data importante, ¿no? No solamente para el empleador, sino también para los trabajadores, para que hagamos, ¿no? respetar los derechos, ¿no? laborales. ¿No? La impartición de las capacitaciones. Eso es como un extracto de lo que vimos al comienzo de la ley. Debe ser, ¿quién es el responsable de brindarlas? El empleador, de manera directa de repente o por terceros, ¿no? Estas personas terceras
¿no? Mediante de repente, en nuestro caso, QHC, que brindamos y fomentamos, ¿no? Y cuidamos, ¿no? De que capacitaciones impartidas sean las más adecuadas, ¿no? Eh, incluye, por ejemplo, el caso de terceros. Requisitos del capacitador, de igual manera, un personal competente, un personal que se haya formado, ¿no? En algún curso, ¿no? En una especialización, entre otros, que pueda brindar, ¿no? Esta capacitación, aparte también de la experiencia, claro está, en campo, en situaciones laborales, uno vive miles de experiencias, ¿no? Miles de casos, miles de situaciones, ¿no? En base a tus preguntas, en base a tus consultas, ¿no? Entonces, eso también lo puedes transmitir en una capacitación. Tiene que ser de manera periódica, de igual manera, ¿no? Tiene que ser siempre revisada por el comité y los elementos también tienen que ser siempre lo más adecuados. El programa de capacitación me dice, ¿no? Tiene objetivos, objetivo general, me dice, ¿no? Mejorar el conocimiento y las prácticas de seguridad entre los trabajadores para resolver los laborales. Aquí empezamos a hablar un poquito de lo que contiene este programa. El programa tiene partes esenciales que luego lo vamos a ver punto a punto, pero aquí me dice, ¿no? Objetivo general. ¿Cuál es mi objetivo en las capacitaciones? Mejorar el conocimiento y las prácticas de seguridad, ¿no? Reduciendo los riesgos mediante capacitaciones. Y al específico, bueno, de repente reducir los incidentes relacionados con algún tipo de actividad específica. Por ejemplo, yo tengo trabajadores que manipulan o trabajan con sustancias químicas peligrosas. Listo. He tenido incidentes el año pasado, ¿no? O accidentes de repente con este tipo de actividades. Entonces, yo tengo que enfocarme en ese tipo de actividad, ¿no? Tengo que mejorar mis indicadores, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces ya quiero reducir, ya no quiero de repente minimizar, ¿no? Este tipo de eventualidades con sustancias químicas peligrosas. Entonces, voy a reducir, ya no deseo, claro está, que haya algún tipo de evento, ¿no? Si el año pasado tuve 5 o 6, que este año, ¿no? Reducirlo por lo menos al 50, al 70%, ¿no? Al 30%, según lo que tú evalúes, ¿no? Y según la frecuencia de que pase ese tipo de eventos. Entonces, ¿cuál es mi meta con esto, ¿no? Capacitar al 100% de los trabajadores que manejan sustancias químicas peligrosas, ¿no? Dentro del segundo semestre. Esa es mi meta. Yo tengo que ponerme una meta, ¿no? Puede ser general o de repente por curso o por tema específico, por capacitación específica, en la cual yo verifique, ¿no? Que lo que estoy enseñando, capacitando, sea, ¿no? Lo adecuado para mis trabajadores. Y con esto vemos lo de aquí, ¿no? ¿Qué indicador voy a obtener a fin de año? ¿No? Voy a obtener el porcentaje de trabajadores capacitados en este tema específico, manejo seguro de sustancias químicas. ¿Cómo puedo obtener este indicador? ¿No? Bueno, para obtener este porcentaje de trabajadores, básicamente me dice, ¿no? Total de trabajadores que manejan sustancias químicas entre el número de trabajadores capacitados por el 100%. Entonces, con esto yo voy a obtener y voy a lograr mis objetivos, tanto en general como específicos. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué acciones debo tomar? ¿No? Realizar una evaluación de necesidades de capacitación para identificar las áreas críticas y trabajadores claves. Entonces, yo previamente ya sé cuál es el área crítica. Sabemos que es el área, ¿no? En la que están haciendo el manejo de sustancias químicas peligrosas. Listo, los trabajadores claves. Ya identifiqué qué trabajadores son los que están exponiendo ese tipo de peligros, ¿no? Desarrollar y diseñar, ¿no? Módulos de capacitación específicas, ¿no? Hacer una presentación adecuada, ¿no? Con casos reales de mi empresa, ¿no? Con ejemplos reales de mi empresa, ¿no? Porque eso es lo que yo voy a enseñar. Claramente está. En base también a otro tipo de ejemplos con circunstancias que podrían pasar de exteriores, pero también ideal con lo que ha sucedido anteriormente en mi empresa. De repente, ¿qué más? Programar, ¿no? Perdón, evaluar el impacto, ¿no? Mediante pruebas de conocimiento. Volvemos a repetir. Brindo una capacitación y lo ideal es evaluarlo. Evaluarlo no es para jalarte, no es para saber que eres el más inteligente, no. Evaluar es para saber el nivel de comprensión que tuviste, ¿no? Cuando te brindé esta capacitación, ¿no? Porque así el capacitador, ¿no? Sea interno, sea externo, también va a aprender y va a entender de repente que habla muy rápido, eh, hace muchas pausas,
no se enfoca en los trabajadores si están cansados o no, entre otros. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Saber el nivel de comprensión de la capacitación que se ha brindado. Entonces, ahora sí, este punto es importantísimo. El tema de la elaboración, ¿cómo lo vamos a elaborar? ¿Cómo lo vamos a elaborar? Básicamente me dice, ¿no? Este cuadro es un modelo que nosotros manejamos aquí en QHC, ¿no? Es el modelo de capacitación, con temas, ¿no? Abajo que pueden ser normales o que no son muy específicos, ¿no? Son un poco más generales, pero que igual son importantes. Y me dice, ¿no? Hay puntos, el objetivo general. Este objetivo, dice, debe indicar lo que busca la empresa, ¿no? A largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Con mi programa, ¿no? Su redacción, o sea, la forma en la que yo lo estoy redactando, en la que yo voy a escribir este objetivo, ¿no? Tiene que ser, ¿no? En un verbo infinitivo, ¿no? Por ejemplo, ejecutar, realizar, fomentar, ¿no? Ese es lo ideal. Igual que el específico, de igual manera, dice. Este punto de aquí, el punto de objetivo específico, se centra, dice, en el logro, ¿no? De resultados específicos, ¿no? Y de lo que se puede aplicar en la empresa. De igual manera, de verbo infinitivo, ¿no? Sensibilizar a los trabajadores, reforzar, ¿no? Y así sucesivamente. Por debajo tenemos la meta, ¿no? La meta. Particularmente, ¿no? Siempre tratemos de apuntar al 100%, ¿no? Siempre tratemos de apuntar al 100%. Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Apuntar al 100%. No con un 95, no, al 100%, ¿no? Y esta meta es lo que yo quiero alcanzar. Un 100% significa que cumplí con todo, ¿no? Mi programa, ¿no? Eso es lo importante. El indicador, como bien mencionábamos anteriormente, representa esta trazabilidad, ¿no? Este factor medible, pues, ¿no? Es como una pequeña fórmula matemática en la que yo puedo considerar cuántas capacitaciones, ¿no? Se ejecutaron, entre cuántas capacitaciones tuve programadas y así obtener un porcentaje, ¿no? Y con ello llego a mi meta, ¿no? Si mi meta era el 100%, entonces yo debería tener número de capacitaciones, 10 capacitaciones programadas y 10 capacitaciones realizadas. Eso me da un 100%. Eso es también, ¿no? Para poder llegar a tu meta. El presupuesto. Aquí como presupuesto hemos puesto X, Y, Z, porque el presupuesto tiene que ser, ¿no? Aprobado, ¿no? Por la gerencia general en este caso. Claro está, ¿no? El presupuesto es en el que se va a determinar o se va a poder brindar, ¿no? Este tema económico para poder brindar estas capacitaciones, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿no? O a la implementación de los programas, entre otros, presentar, ¿no? A obtener una aprobación de este presupuesto para poder cumplir y llegar a las metas adecuadas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos debajo los recursos, ¿no? Recursos es quienes pueden ser eh, las responsabilidades, ¿no? ¿Quiénes van a participar de el cumplimiento de ellos? ¿No? Se tiene que incluir allí a los coordinadores de seguridad, de repente, ¿no? A un trabajador o representante del comité, ¿no? A los jefes de área, ¿no? Porque las capacitaciones se programan, ¿no? Y lo ideal es que participen todos los trabajadores. ¿Cómo podemos hacer esto? Con comunicación, con llegada a los compañeros, ¿no? A los trabajadores mismos, ¿no? Con las ayudas de las jefaturas, ¿no? Porque todo empieza desde arriba. Si el trabajador ve que mi jefe, ¿no? Participa también de las capacitaciones, yo también voy a hacerlo, ¿no? Si veo que mi jefe se esfuerza, pregunta de repente, ¿no? En las capacitaciones, participa y todo, yo también voy a hacerlo. Claro está, porque todo empieza, ¿no? Desde arriba, ¿no? Con esta ejemplificación de cómo participar o cómo yo debo hacer en el caso de una capacitación. Más abajo tenemos el tema de la descripción de la actividad, ¿no? Allí sí, aquí hay temas sencillos, matriz y per se, actos y condiciones inseguras, plan de respuesta a emergencia, uso de PPs. Esto es corto, esto es temas básicos, ¿sí? No es que tú también tengas que replicarlo, cada uno es en base a la realidad, estos son ejemplificativos, ¿sí? Y ojo, acá hay un punto importante que debemos mencionar. La ley nos indica que el empleador debe brindar por lo menos 4 capacitaciones
al año de seguridad. Por lo menos, ¿sí? En teoría, no deberíamos solamente cumplir con la normativa y hacer cuatro. Tenemos que hacer todas las capacitaciones necesarias según la realidad de mi empresa. ¿Está bien? Eso es importante. Mencionábamos un ejemplo hace un momento. Yo tengo un trabajador de alto riesgo que hace trabajos de repente eléctricos, ¿sí? Yo no puedo hacer mi programa solamente con esas cuatro capacitaciones. No puedo. Tengo que brindar otro tipo de capacitaciones, ¿no? Trabajo de alto riesgo, ¿no? Elaboración de procedimientos, uso de, perdón, uso de ATS o hacer el ATS, ¿no? Riesgo eléctrico, entre otros, ¿no? Porque eso es lo que depende mi trabajador para poder hacer la actividad. Entonces, eso de solamente cumplir con cuatro capacitaciones al año no debería ser lo ideal, ¿sí? No debería ser lo ideal. Si eres una empresa pequeña, claro, también no se les va a pedir que si eres una empresa de 10 trabajadores tengas ocho capacitaciones del año, claro que está. Es en base a la realidad tuya, es en base a tu realidad. Un claro ejemplo es el sector minero. El sector minero de por sí te obliga a tener gran cantidad de capacitaciones, sí, bastantes. Entonces, esto es un cumplimiento que tiene que hacerse, ¿no? A nivel nacional, según el sector, según la cantidad de trabajadores que tengas, según las actividades que realizas, ¿no? Según tu realidad también, qué capacitaciones voy a realizar y cuándo y a quiénes. Entonces, por el otro lado tenemos, ¿no? El tema de la fecha de ejecución programadas, ¿no? En el mes de febrero, en el mes de marzo y así sucesivamente, según tu programa, según lo que tú consideras lo más ideal, ¿no? No podemos juntar todas las capacitaciones en un solo día. Eso no debería ser, no puede ser, ¿no? No podemos juntar todas las capacitaciones en una sola semana, no. La idea es que sea de manera periódica, ¿no? Para que se le dé tiempo a los trabajadores a aprender de este proceso, ¿no? A eh, mencionar qué cosas se pueden mejorar y con ello, ¿no? Las consiguientes ir aplicando estas recomendaciones. También tenemos el tema del Estado, ¿no? Por el lado, ¿no? Normalmente lo tenemos programado, ejecutado, ¿no? Entre otros. Eso más que nada para darle un seguimiento, ¿no? Estos programas ya vienen con fórmulas, entre otros, porque se hacen a través del Excel o el aplicativo que ustedes gusten, pero normalmente ya uno programa, ejecuta y automáticamente ya te debería botar un porcentaje de cumplimiento, ¿no? En las observaciones, ¿no? Se ve el tema de si se cumplió, si se reprogramó de repente, entre otros. ¿Qué más tenemos? ¿No? El tema de a quién le corresponde la ejecución, ¿no? Al área de seguridad, al responsable del sistema de gestión, ¿no? Al jefe, entre otros, ¿no? A quién le corresponde y también a qué áreas. Es importante, ¿no? Al área, ¿no? Solamente al área de limpieza, solamente al área de mantenimiento, a todos, solamente al comité, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué más? Tenemos este documento, lo mencionábamos, ¿no? Que no habíamos hablado todavía. Bueno, aquí visualizamos el formato. En la diapositiva anterior les mencionábamos nuestro formato, el que nosotros manejamos, ¿no? Para nuestra empresa. Pero para ustedes, ¿no? En general, estos formatos también se pueden conseguir, ¿no? A través de Sunafil, ¿no? Entre sus aplicativos, RM50 también, ¿no? Entre otros. Y ese formato de aquí es para el tema del registro, ¿no? De inducción, capacitación y entrenamiento. Un documento esencial en el cual se va a registrar, ¿no? Se va a registrar qué tema se hizo, cuánto duró, quién lo brindó, cuántas horas, quiénes participaron, quién fue el responsable de firmar la empresa, su razón social, el RUC, toda la información de la empresa, claro está, pero también si fue una inducción, si fue una capacitación, entrenamiento u otros. La fecha también, ¿no? Y este documento debería estar también, ¿no? Llenado por los trabajadores que participaron, sus firmas, ¿no? Que no, la parte superior del tema de las fechas no tengan borrones porque se podría entender que hubo una manipulación, que el cual no debería ser. Y también cerrar la capacitación, ¿no? Cerrarla, ¿no? Si yo tuve seis participantes, ¿no? A partir del número 7 hacia abajo, cerrarla, ¿no? También nos da una seguridad de que no se va a incluir a nadie más en esa lista. Entonces, eso es también importante para darle seguimiento como parte del comité, los trabajadores, entre otros. Eh, los documentos como tales, ¿para qué me sirve este documento del registro? Bueno, es para darle, ¿no? Seguimiento al tema de que sean
realizado estas capacitaciones para un tema de cumplimiento de normativas nacional, ¿no? Me dice, bueno, ya tengo que brindar capacitaciones, listo. ¿Cómo puedo evidenciarlo? Bueno, acá están mis actas de que mis trabajadores han recibido la capacitación. ¿Y cuánto tiempo debo almacenar estos documentos? Bueno, la ley nos indica, ¿no? Entre otros documentos, me dice en una parte específica, los registros de capacitación y otros deben conservarse hasta 5 años posteriores, ¿no? La capacitación o o la simulacro o el entrenamiento que se haya hecho. 5 años tengo que guardar estos documentos, ¿no? Entonces, lo más factible es siempre tener la documentación física y también de manera digital, ¿no? Escaneada en tu matriz, en la base, en la nube, donde tú puedas manejarlo para que siempre tengas un resguardo de estos documentos, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Listo. Listo, hice el cambio de redes, espero que se me escuche bien. Igual ya falta poco y ya luego vamos a ver el tema de las preguntas. Hago un pequeño resumen, nada más, el tema de lo que hablamos, ¿no? Del tema de la carta inductiva. Sunafil, en el último trimestre del año pasado, envió a diferentes empresas, a bastantes empresas, eh, que envíen, ¿no? Hacia ellos, ¿no? El tema de la aprobación del programa anual de seguridad, ¿no? Por el comité, ¿no? O el supervisor, sea el caso. El programa anual, el mismo programa y los registros de las capacitaciones. Entonces yo decía, no, yo mencionaba, hubo muchos casos en los que las empresas no tenían y les llegó esta carta. Entonces tienes dos opciones que puedes hacer. Una, desde ese momento, ¿no? Implementar el sistema de gestión, ¿no? Tratar de implementar el sistema de gestión para poder evidenciar de que vas a cumplir con este programa, ¿no? Lo que te queda del año, ¿no? Porque esa opción también te la brinda aquí es una FIL, o esperar que te caiga la sanción, no enviar nada y que te caiga la infracción y la sanción y el tema económico. Entonces, lo que sí tenemos que tener en claro en cuenta que es para eso, ¿no? No podemos esperar a que te toquen la puerta una FIL o que te llegue una carta inductiva o algún evento, ¿no? O que una empresa quiera hacer una homologación contigo o algo para poder recién querer implementar esto. No podemos. Recordemos que este proceso es para capacitar a todos mis trabajadores, ¿no? Y así, con ello, formar esta cultura de seguridad y evitar, ¿no? Que suceda algún tipo de evento. Entonces, en la parte inferior tenemos una data que dice, ¿no? El no cumplir con esto, ¿no? Es una infracción, ¿no? O sea, el no cumplir con eso, el no tenerlo, el no evidenciarlo cuando lo solicitan, ¿no? Es una infracción. O sea, y es una infracción grave. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Gravedad de las infracciones. Esto se considera de infracción grave, el no tener un programa, el no realizar las capacitaciones, el no tener los registros, ¿no? Y las infracciones graves, ¿no? Van a depender del nivel de la empresa, de la cantidad de personas, entre otros, ¿no? Actualmente, para el 2025, el valor del UIT está en 5.350 soles. Una UIT. Imaginemos, ¿no? Que para un tema de infracción grave, las multas pueden ser desde el 5% de 6 UITs, estamos hablando de 1.605 soles, o hasta el 100% de 10 UITs. 53.500 soles. Estamos hablando de gran cantidad, ¿no? De dinero porque va a depender del nivel de la empresa, ¿no? Eh, el valor en la cantidad total, y eso es un golpe fuerte, ¿no? Por el simplemente hecho de no haber cumplido con mis programas, por no haber enviado de repente la respuesta a una carta inductiva, por no haber presentado los documentos cuando hubo una inspección de Sunafil. Entonces, estamos hablando, ¿no? De montos y no solamente es por el tema de las capacitaciones. A esto se le suma de repente otro tipo de infracciones que se pueden hallar. Entonces, hay que ponernos, ¿no? Esta, esta participación, esta tanto, ¿no? De la gerencia, como los trabajadores, como las jefaturas, ¿no? Como de repente los servicios que brindemos, ¿no? En exterior, de repente tengo otro local, para todos es igual, ¿no? Para todos es igual. ¿Y qué más? ¿No? El tema de los criterios, como mencionábamos, va a depender del número de trabajadores afectados, ¿no? El tipo de actividad que realicen, ¿no? El tema de la peligrosidad de la actividad misma de la empresa, ¿no? Este rango de infracción, ¿no?
eh, de los riesgos, ¿no? Laborales, de la ocurrencia de algún tipo de evento, ¿no? Y de la reincidencia, ¿no? Eso es importante. ¿Qué pasó? Bueno, listo. Tuve un accidente de un trabajador de trabajos en altura, se cayó. Listo. Vino Sunafil, ¿no? Investigamos, solicitó, a ver, enséñame aquí que has capacitado a ese trabajador en trabajos de alto riesgo de altura. No lo tengo. Allí está, ¿no? ¿Qué no lo tienes? Entonces, eso se va a ir detallando, se va a ir evidenciando de repente en una investigación del evento, ¿no? Entre otros. Entonces, importante, la reincidencia, ¿no? De repente, sí, una empresa que solicita algo y no lo tiene, de repente, ¿no? No tienes tanta suerte y otra vez te vuelven a fiscalizar y no lo tienes. Entonces, todo ello, estos factores, estos criterios van a depender, ¿no? Y van a, a ver el monto de la infracción que vas a tener que pagar, ¿no? A Sunafil, ¿no? Y la idea no es pagarle, ¿no? La idea es cumplir con lo que me dice la ley, con lo que dice mi sector, implementar mi sistema de gestión reducido o completo, ¿no? Darle seguimiento, que los trabajadores participen, ¿no? Tener también la participación de la alta, ¿no? Dirección de la empresa, ¿no? Y hacer cumplimiento de mis programas, de mis procedimientos, de mis estándares, ¿no? Con ello vamos a evitar, ¿no? Que una inspección, un evento, algo, ¿no? Nos agarre sin tener documentos, entre otros. Entonces, nunca es tarde para poder implementar un sistema de gestión, para poder implementar documentos. Recuerden que de aquí, con su empresa amiga QHC, estamos siempre dispuestos de igual manera para poder, ¿no? Ayudarlos, guiarlos, orientarlos, darle seguimiento, estar perennes allí inclusive para poder darle, ¿no? El seguimiento a este sistema de gestión y con ello el programa anual de capacitaciones y brindar una capacitación efectiva, ¿no? Didáctica, un entrenamiento con profesionales, con trabajadores que tengan experiencia y todo lo que se solicita, ¿no? Y con eso, ¿no? Darle un cumplimiento adecuado a lo que es tu programa. ¿Está bien? Entonces, ya solamente para finalizar, las conclusiones me dice, ¿no? El programa de capacitaciones asegura que los trabajadores estén preparados para identificar y prevenir riesgos, creando como un entorno más seguro, ¿no? Un trabajador que está capacitado sabe qué debe hacer y qué no debe hacer, ¿no? Todas las empresas deben seguir la normativa vigente, ya lo decíamos, MIPE, no MIPE, pública, privada, tienes que cumplir con un sistema de gestión, es obligatorio, ¿sí? Todos tienen que cumplir con la norma y no cumplas por cumplir nada más, ¿no? Ve más allá, ¿no? Realiza más capacitaciones, haz una investigación, un análisis, un diagnóstico, ¿sí? Eso te va a ayudar para que tus trabajadores también estén seguros, ¿no? Contentos. ¿Y qué más? Este programa previene accidentes y enfermedades, promueve una cultura de seguridad y mejora la productividad, ¿no? De la empresa misma. Entonces, esto para mí fue un gusto de igual manera hoy día brindarles esta capacitación. Espero que hayan entendido. Creo que con eso ya cerrábamos. De igual manera, Francisco, te agradezco mucho. Para mí fue un gusto estar en esta webinar con ustedes. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. Y recuerden, este programa, no se olviden de este programa, no, no se enfoquen 100% en el programa de seguridad, ¿no? También den un seguimiento, una revisada, unas consultas a este programa que también es tan importante como el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para mí eso ha sido todo, ¿sí? Me despido de igual manera, ya nos veremos en otra otra oportunidad.